Hoy ha llegado a mis manos una magnífica pieza de plata maciza, esta bandeja que veis aquí. Vamos a estudiarla en este vídeo a ver a qué conclusiones llegamos. Soy Ignacio Langer, creador de Matidia, Inversión en Tangibles. Si os interesa en el mundo de las antigüedades, no os perdáis este vídeo. La primera impresión que nos da esta pieza cuando la analizamos es que es una pieza que está hecho a mano, no a máquina, sino que está repujada por medio de golpes de martillo. Se ve claramente en las superficies curvas cómo se nota que no es absolutamente regular, así como en el trazado de todo lo que son los ornamentos. Incluso el dibujo del cesto de frutas, así como la guirnalda que hace de ornato, tampoco son especialmente regulares. Se nota por las ondulaciones que tiene el material, por las pequeñas abolladuras, que está hecha a mano. Si analizamos el reverso, nos corrobora esa sensación, esa impresión. Viendo los detalles, vemos que se aprecia claramente que esto no está moldeado por ninguna máquina, sino que está hecha a mano. Nos fijamos también en lo que son los entrantes, las zonas más profundas, y vemos que están negras. Esta bandeja ha sido limpiada bastantes veces, pero claro, las zonas que son muy profundas no se han podido limpiar bien, con lo cual están prácticamente negras. La forma artesanal en la que está realizada y un poco también esta suciedad que decimos de las partes más profundas nos hace pensar que la bandeja tiene bastantes años. De todas maneras, en una bandeja de plata, así como en cualquier pieza de plata, lo primero que hay que buscar siempre son si tiene marcas o punzones. Efectivamente, podemos comprobar que aquí tiene 3 marcas. Vemos que la pieza tiene 3 punzones o marcas que parecen ser españolas, sobre todo por el apellido Martínez. La marca central, que representa, yo creo que es, si lo giramos un poco, igual lo vemos mejor, un león rampante, será la marca de la ciudad. Luego tenemos una marca a la izquierda que dice cruz, que puede ser la marca del artífice o del marcador o ensayador, y a la derecha una marca que pone Martínez 89, que probablemente indica o bien seguramente el artífice, aunque podría ser también el ensayador, y 89 seguramente hará referencia a el año. Evidentemente se trata de una bandeja decorativa, no es una bandeja para aportar alimentos, porque veis los relieves que tiene, que son bastante grandes. Al ver estos punzones españoles que indican que la pieza es de plata, normalmente a estas piezas no se les suele hacer la comprobación de la plata, puesto que este tipo de piezas antiguas no son piezas para fundir o para venderlas como plata, sino que tienen un valor como antigüedades. Como vemos aquí, la orientación de la bandeja es vertical, es decir, el dibujo del cesto de frutas está en vertical, aunque muchas veces hoy en día tendemos a ponerlas de forma horizontal. Realmente estas bandejas se ponían de forma vertical y siempre como un motivo de decoración, nunca para servir alimentos o otro tipo de elementos. Tanto la tipología de la pieza como los punzones que tienen, el tipo de punzones antiguos que tiene, nos hace pensar que se trata de una bandeja española del siglo XVIII, probablemente de finales. Seguramente este 89 que viene aquí en el punzón indica que es del año 1789, y nos atreveríamos a decir que casi con total seguridad se trata de una pieza de plata cordobesa, lo cual podemos saber por el punzón que hemos visto antes, este de aquí, en forma de león rampante, que se corresponde con la ciudad de Córdoba. Todo esto lo vamos a comprobar ahora en un libro de referencia. Este es el libro, que en realidad es un prontuario
que normalmente utilizamos para reconocer por las marcas que tiene la plata a qué época o a qué platero se corresponde. Es un libro que escribieron ya hace bastantes años Alejandro Fernández, Rafael Munúa y Jorge Rabasco, y en realidad es como una abreviatura o un pequeño resumen de la gran enciclopedia de la plata española y virreinal, el gran tratado sobre la plata que escribieron ellos y que está completamente agotado y es muy difícil de encontrar. Como veis, es un libro en el que vienen todos los dibujos de las marcas, pues agrupados por regiones y por las provincias virreinales que había en la época del Imperio Español. Viene un gran número de detalles y es un libro de referencia para poder localizar unas marcas de una determinada pieza. Vamos a intentar localizar primero la localidad de la que es la pieza y para ello utilizaremos el prontuario de las marcas de localidad. Aquí vemos que el primer grupo nos lo indica por las letras, pero nuestra marca no tiene letras, hemos dicho que era un león rampante. El segundo grupo son las sílabas o palabras, tampoco nos interesa. Y entonces el tercer grupo son arquitecturas, tampoco nos interesa. Y el quinto grupo, aquí en el quinto grupo encontramos aves y mamíferos. Y aquí vemos la marca que tiene nuestra pieza. El león rampante, coronado o no, perfil izquierdo o derecho. O sea que da igual que el león vaya hacia la izquierda o hacia la derecha. Y nos indica que es la marca de la ciudad de Córdoba. Aquí podemos ver efectivamente cómo es el león que está rampante hacia la izquierda. Luego la pieza ya sabemos que es de Córdoba. Buscamos el capítulo de marcas españolas y vemos que Andalucía es el primer capítulo. Andalucía, buscamos Córdoba, aquí tenemos Córdoba. Vamos a ver un poco otra vez cómo eran los punzones. Y vamos a ver, vemos que aparte del león rampante hay uno que pone Cruz y otro que pone Martínez. En este libro, la marca que figura a la izquierda, la primera, indica el marcador. La del centro es la ciudad y la de la derecha el artífice o artesano que la ha realizado. Bien, aquí en el capítulo de Córdoba encontramos la marca de Martínez como marcador. Es decir, la misma marca que tenemos nosotros. Luego ya sabemos que el marcador era Martínez. Luego buscaremos exactamente a qué Martínez se trata. Por la cifra que pone debajo, 89, coincide igual, exactamente igual que esta. Vemos qué pieza representa esta y vemos que Mateo Martínez Moreno, Córdoba, 1789. A esta pieza le falta el artífice, pero nosotros sí la tenemos. Y el artífice que tenemos es Cruz, que corresponde a Santa Cruz, Córdoba hacia 1780. Luego, con todos estos datos, podemos deducir que la pieza está realizada por Santa Cruz en Córdoba y está ensayada o marcada por Mateo Martínez en 1789, Mateo Martínez Moreno. Aquí podemos comprobar que hay un capítulo dedicado a los marcadores de Córdoba, puesto que la platería cordobesa era muy relevante y tenía un gremio muy bien organizado. Y encontramos aquí en la fecha, a ver si coincide, 1780-1784, el marcador de la platería cordobesa era Mateo Martínez Moreno y fallece en 1804. Luego, en principio, podemos llegar a la conclusión de que esta espléndida bandeja se trata de una bandeja realizada en Córdoba en 1789 por el artesano Santa Cruz y ensayada por Mateo Martínez Moreno. Consultando un antiguo catálogo de subastas, concretamente de la Casa de Subastas Abalarte de Madrid, encontramos aquí un lote muy parecido de una bandeja decorativa oval en plata con marcas de Córdoba, Mateo Martínez Moreno 1789, es un poquito más grande
pero como podemos ver el diseño es muy parecido, con el cesto de frutas, la forma de la bandeja, y solamente cambia la guirnalda de lo que es el cesto de frutas, la parte central, que en este caso es algo más compleja. Bueno, pues con esto damos por terminado este vídeo, y solo recordaros que si estáis interesados os podéis suscribir al canal, donde seguiremos sacando piezas de este tipo, y podéis activar también la campanita para que os avisemos cuando saquemos un nuevo vídeo. Hasta pronto.